Ojo, si es que eres de quinto pre, obviamente no sabes lo de la tarea, no te preocupes, ya no pasa nada. Ah, gracias, estás compartiendo. Oye, muy bien. Qué eficiencia, qué buen servicio, amiga Camila, qué buen servicio. Es el link del grupo, o si no, lo vas a buscar aquí con este nombrecito. Ahí voy a estar yo también tratando de ayudarte en alguna cosita que no te salga. Voy a estar subiendo claves, voy a estar subiendo algunos videos de repente que te puedan ayudar. No, mamá, no he tenido tiempo para ver tu película, pero sí la pienso ver. Ah, ya, sí, sorry, si es que estabas de cumpleaños y por mi culpa has estado sufriendo en tu cumpleaños, lo siento. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. No era mi intención malograrte tu cumpleaños, amiga Sio. Dejé una tarea y parece que han estado sufriendo. Amiga Alison, ¿cómo te ha ido en la tarea? Creo que tú sí has logrado dibujar esta molécula. He dejado una molécula un poquito difícil para que veas más o menos cómo es. Ah, ya, ok. Más ratito lo reviso, por favor. Si tengo una duda, le puedo hablar al chat del Facebook para que me ayude. Si es que estoy libre, sí, no me resiento. Mientras tenga el tiempo libre, te puedo ayudar en lo que necesites, ¿ya? Ahora, si es que no te respondo, es porque estoy ocupado con alguna cosa de la universidad o alguna otra cosa importante. Pero normalmente sí llego a responder, así que no hay problema. Sí me puedes consultar. A ver, en la última volaste un poco. Ya. ¿Cuáles eran las tareitas que te dejé para empezar? Déjame abrir el material, por favor, un ratito. Voy a avanzar primero algunos ejercicios y después hacemos la tarea, ya casi como que al final, para no retrasar un poquito el tiempo. Abre tu material. Nos habíamos quedado en qué preguntita, no recuerdo, a ver si me ayudas a recordar. Me parece que nos quedamos en la preguntita, a ver, en la preguntita 6. 6. Bien, muy bien, buena memoria, muy buena memoria. Vamos a hacer la 7 entonces. ¿Qué clave marcarías tú en la pregunta 7? ¿Qué clave tienes de la pregunta 7? Casita, profe. Casita, dice mi amiga, la relación correcta. De repente no puedes ver bien, trata de ampliarlo un poquitito. En la clave C, como dice mi amiga, en la clave C te están dando esta sustancia, el CH3NH2. Probablemente nunca la hayas visto, CH3NH2. Esa molécula es una molécula orgánica, es una amina, es una sustancia que pertenece al grupo de las aminas. Esa es una amina. Las aminas se caracterizan porque tienen... Está en el chat, criatura de Dios. Amigo Miguelito, está en el chat. Está en el chat. Las aminas tienen puente de hidrógeno. ¿Cómo que puente de hidrógeno? ¿Pueden hacer puente? Sí, claro. Las aminas primarias y secundarias hacen puente de hidrógeno. Para saber si hace puente, tienes que dibujarla. Si tú la dibujas, esta molécula está así. Esa es la gráfica de esa sustancia. Date cuenta de que es una molécula polar, no es simétrica, por lo tanto es polar. Primero date cuenta que es polar. ¿Por qué no es simétrica? ¿Ok? Ahora, aquí no hay un átomo central, hay dos, el carbono y el nitrógeno. Algo más, es polar. Si es polar, tienes que recordarte, si es polar, tienes que recordarte que, si es polar, tienes que recordarte que las polares tienen dos dipolaridades. Te escucho, ¿qué tiene una molécula polar? Permanente instantánea. Gracias. Tiene una dipolaridad permanente, claro, tiene una dipolaridad permanente.
porque todas las polares tienen bipolaridad permanente y además también tiene algo que tienen todas las moléculas. Nadie se salva de tener a la dipolaridad instantánea. La instantánea está presente en todas las moléculas. Ahora, algo más, háblame de sus fuerzas. ¿Qué fuerzas tienen las que tienen dipolaridad permanente? Dipolo, dipolo, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasaría si mi molécula tiene cualquiera de estos tres enlaces en su estructura? Ya no es una Fuente de molécula. hidrógeno. Fuente de hidrógeno. Gracias. Es una molécula muy polar ya. O sea que si eres muy polar, si hay H con N, o H con O H con F en la molécula, ya hay puente de hidrógeno. Y mira, acá hay H con N. Por lo tanto, esta molécula hace de todas maneras puente de hidrógeno. Algo más. La dipolaridad instantánea le permite hacer una de las fuerzas más débiles. ¿Cuál es esa que es débil? London. London. Vas a tus clavecitas. Bien, bien, chicos, bien. Vas a tus clavecitas y marcas casita. Dice la correcta, ¿no? ¿Cuál será correcta? Esta de acá tiene dipolaridad permanente, dipolaridad instantánea y tiene puente de hidrógeno y dispersión de London. Y como dijo mi amiga, la clave de la pregunta 7 es así. Lanza tu clave de la 8. Ajá. La 8, pregunta interesante. Pamelita, muy bien, Pamelita. Muy bien, amigo Eddie. Nuestro amigo Eddie, aportando también a la clase. Bien, Kiarita, excelente. Clave de la 8, casita. ¿Alguien tiene problemas en la 8? Hable ahora o calle para siempre. Muy bien, mamá, muy bien, Yasmín. Vamos a ayudarte entonces. Tranquilo, no pasa nada. Mira, mira por acá, Milagritos. Mira qué dice la pregunta. La pregunta dice, la sustancia que en solución acuosa genera ion dipolo. ¿Cuál es el requisito para que aparezca esta fuercita conocida como ion dipolo? El ion dipolo es una fuerza especial, no aparece así nomás, ¿ok? El ion dipolo necesita de dos cositas. Para que haya ion dipolo tienen que haber dos cositas. Una sustancia iónica, un compuesto iónico y una molécula polar. Más una molécula polar. Ese es el requisito. Dijimos la clase del día de ayer, agua con sal. ¿Ok? Agua con sal, eso hemos dicho, ¿ok? Entonces necesito un iónico y un polar. La pregunta dice, ¿qué sustancia en solución acuosa? O sea, te están diciendo que lo vas a mezclar con agua. O sea, la molécula polar te están diciendo, ajá, ya la molécula polar es el agua, porque dice que va a estar en solución acuosa. Te están hablando del agua. ¿Qué sustancia mezclada con agua puede generarme ion dipolo? ¿A quién necesito mezclar con agua para que aparezca esta fuerza? Necesitas a un compuesto iónico. Y los compuestos iónicos se caracterizan generalmente porque son metales con no metales o cationes con aniones. Si tú vas a tus claves, todas las sustancias son sustancias que tienen enlaces covalentes, excepto esta de aquí. Como vamos a ver la semana que viene, nomenclatura, esta es una sal, donde aquí el sodio actúa como catión y todo este sulfato actúa como anión, el sulfato de sodio. Y es una sal, hay enlace iónico. Por lo tanto, esa es tu clave. ¿Qué compuesto necesito? Para que mezclado con agua, o sea, en solución acuosa, haga que aparezca el ion dipolo, fácil, una sustancia iónica. Cuando tú agarres agua, sabes que el agua, esto va para las criaturas que no estuvieron ayer, sabes que el agua se caracteriza porque es una molécula muy polar. Es tan polar
que en la parte del oxígeno se va a concentrar carga negativa y en la parte de los hidrógenos se va a concentrar carga positiva. Cuando tú a un recipiente con agua que tiene cargas le metes esta sustancia iónica, la sal, va a pasar que el catión sodio se va a separar del anión sulfato. Como el catión sodio tiene carga positiva y el oxígeno del agua tiene carga negativa, ahí va a aparecer una fuerza de atracción. ¿Cómo se llamaba esa fuerza de atracción? Entre un catión o un anión de una sustancia iónica y los polos de una molécula polar, ¿cómo se llamaba esa fuercita? El ión dipolo. El ión dipolo. Acá también hay atracción entre el polo positivo del agua y la carga negativa del anión. Ión y el polo del agua. El anión y el polo del agua, el polo positivo en este caso. Estas de ahí son la fuerza ión-dipolo, que es lo que te hemos dicho el día de ayer. ¿Me entiendes? No sé si me dejo entender, criatura de Dios. Gracias, Alison, excelente. Un ión y un polar. Ah, muy bien, gracias. ¿De dónde sale esta carga? Me dice mi amiga Nicole. Tranquila, Nicole, cuando hablemos de nomenclatura, te voy a contar, te voy adelantando que eléctricamente las sustancias tienen que tener carga de 0. Entonces, si él es 1 y él es 2, 2 por 1 es más 2. Para que todo esto sea 0, acá debe ser carga menos 2 y se deben anular las cargas. Eso te voy a enseñar todavía la siguiente semana cuando hablemos de nomenclatura. La sumatoria de cargas, ¿cómo que no? Es el tema más divertido que hay, amiga Vilma. Es el tema más divertido que hay. Lanza tu clave de la pregunta 9. ¿Tiene que ver? Sí, claro que sí. Tiene que ver. ¿Por qué le tienen tanto miedo a nomenclatura? No entiendo. Es facilísimo, ¿no? Clave Casita, de la profe. pregunta. Dime, mamá. Casita. Ajá. Casita, dice mi amiga. A ver, déjame checarla. Casino. Muy bien. Casino. Lo correcto a las fuerzas intermoleculares. Son las responsables de los estados condensados de la materia. Lo dije ayer también. ¿Por qué estudiamos a las fuerzas intermoleculares? Porque ellas son las responsables de las propiedades de las sustancias. Y una de esas propiedades es el estado de agregación, el estado físico o el estado sólido. Al físico y al sólido le llamábamos estados condensados. ¿Y por qué no consideramos a los gases? Porque recuerda que la molécula de un gas están muy separadas, muy alejadas las moléculas del gas porque tienen mayor energía cinética. Las moléculas del gas se mueven muy rápido y se separan demasiado. Entonces, como hay mucha distancia, ya las fuerzas de atracción pierden su efecto. Estudiamos, por eso, fuerzas intermoleculares a nivel de sólido y líquido. Y a ellos dos le llamamos estado condensado. Entonces, ¿son las responsables de la existencia de los estados condensados de la materia? Sí. Verdadera la pregunta 9. ¿Alguien tiene alguna observación en la 9? Gracias. Así quiero que la gente esté despierta. Así como mi amiga Kiarita, que está cuestionando ¿y por qué no la A? Eso necesito de ustedes, chicos, de todos en general, y no solo en mi curso, en todos los cursos, y no solo acá, en la agraria también. Haz eso toda la vida. Gracias, Kiara, te lo agradezco. ¿Las fuerzas intermoleculares actúan entre átomos iguales o diferentes? No. Las fuerzas intermoleculares actúan entre moléculas intermoleculares, entre moléculas. Las que actúan entre átomos son estas de acá. Por ejemplo, mira, acá hay una fuerza que está haciendo interactuar un átomo igual y ahorita con otro átomo igual. Aquí hay una fuerza que está haciendo interactuar un átomo diferente con otro átomo diferente. Estas fuerzas que están haciendo interactuar átomos iguales o átomos diferentes se llaman fuerzas interatómicas, enlaces, no son intermoleculares. Ayer, no sé si recuerdas que te hice un cuadrito acá y te dije, este pedacito son interatómicas
y este pedacito de abajo son las intermoleculares. Cuando hablas a nivel de átomos, no se llama intermolecular, se llama interatómico. Esto de aquí es interatómico, es enlace entre átomos, por eso es interatómico. Son fuerzas a nivel interatómico. Y ahorita, no sé si respondo a tu pregunta, criatura. Ya, chévere. Gracias, Milagritos. ¿Y por qué no la ve? Dice mi amiga Milagritos. Muy bien, lo respondió Alison. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Por Profesor, qué? Dime, y, mamá. y las intermoleculares no son lo mismo. O sea, si hacemos Lewis y todo eso, también tienen el carbono, hidrógeno. ¿Por qué se diferencian entre interatómicas o intermoleculares? Gracias. Este enlace interatómico es la fuerza de unión de átomos. Estas fuerzas, o por ejemplo, el dipolo-dipolo que hemos visto ayer, por ejemplo, acá tienes un cloro, es una molécula de cloruro de hidrógeno que tiene un polo negativo y un polo positivo. Acá hay otra igualita, su vecina, ¿ok? Que también tiene un polo positivo y un polo negativo, y la atracción de los polos es lo que te genera la fuerza. Esta fuerza es una fuerza entre una molécula y otra molécula. Se llama intermolecular. No es un enlace, es solamente una atracción de tipo electrostático entre esta región positiva y esta región negativa. Pero es una fuerza que te está trayendo, ¿qué cosa? Esta molécula con esta otra molécula. Recuerda que esto es una molécula, porque ya no hay un solo tipo de átomos, hay átomos que están enlazados. Entonces, esta atracción es para molécula con esta otra molécula, intermolecular. En cambio, este enlace es entre átomos solitos, individuales. Se le dice interatómico. Esa es la diferencia. No sé si me dejo entender, criatura. Sí, ¿Me entendiste? profesor, claro. ¿Me entendiste? Sí, gracias. No sé por qué te escucho triste. Ahora, no sé si recuerdas que te hice una flechita hacia arriba y te dije que la más débil era London y la más fuerte era el enlace metálico. Recuérdalo. Entonces, estas fuerzas intermoleculares son más débiles que los enlaces interatómicos. Si te piden comparar entre un dipolo-dipolo o un ión-dipolo y un enlace covalente, el enlace covalente es más poderoso. Las fuerzas que están más arriba, no sé si recuerdas el cuadrito que te hice y yo hice una flechita hacia arriba. Mientras más arriba estés, eras más fuerte. No sé si recuerdas quién era la más fuerte de todas las fuerzas químicas. ¿Cuál era la más Metálico, fuerte? El Enlace enlace metálico. metálico. Luego, ¿quién seguía? iónico, El covalente, Iónico. enlace polar, iónico. Y luego, ¿quién seguía? covalente, Covalente polar. Covalente polar. Enlace covalente polar. Son enlaces. Los enlaces químicos metálico, iónico, covalente polar, covalente apolar, son más poderosos que las fuercitas de aquí, que el dipolo-dipolo, que el ión-dipolo, que el mismo puente de hidrógeno, que el London. Más poderosos son los enlaces, ¿ok? Y es lo que dice en la B. Las fuerzas intermoleculares tienen mayor intensidad que las fuerzas entre átomos. No, las fuerzas entre átomos son más poderosas. No sé si eso responde a tu pregunta, amiga Milagritos. ¿Dónde está mi amiga Milagritos? Y esta. Ahora sí nos vamos a la 10 entonces. Clave de la 10. ¿Qué es la 10? Uy, es para completar. Es un cuadro. Es un cuadro. Y ya. Déjame revisarlo bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo perdí. Ya que está. Está como que medio volteadito. Completa el siguiente cuadro. Molécula apolar. Y ya. Bueno, pero eso está sencillo. A ver, completa el cuadrito. Primero, ¿qué debería decir? Donde es molécula apolar, las apolares, ¿qué dipolaridad tienen?
Instantánea y London. Instantánea. Instantánea. Aguanta. Repito, las moléculas apolares, ¿qué dipolaridad tienen? Instantánea. 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 Escuché instantánea y London, ¿ah? No, Cuidado, instantáneo pasa a London. London es la fuerza, no es la dipolaridad. Es la fuerza. Listo. Entonces, la dipolaridad para las apolares es solamente instantánea. Ahora sí, gracias a esa instantánea, ¿qué fuerza hay? London. Solo London. Entonces, en el primer cuadrito, voy a borrar esto de aquí. Muy bien. Tienes que estar atento, criatura, muy despierto. Sí, somos un montón, somos un manchón de gente. Somos, su madre, 114. 114. Y estoy escuchando solamente a los mismos. ¿Dónde estará mi amiga? Ay, me olvidé su nombre. Selene, creo que era. Selene, creo que estás por ahí, amiga Selene. No sé si puedes ayudarnos. Oye, en la molécula apolar, todas las moléculas apolares, solamente, estoy escribiendo lo del primer cuadrito. En el primer cuadrito te dice apolar y te dan ejemplos. Te dicen el metano, el cloro, te están poniendo por acá, metano, el cloro, el CO2, etcétera. Si tú los dibujas, son moléculas apolares. Las apolares se caracterizan porque solo tienen una dipolaridad. ¿Cuál es su dipolaridad? La instantánea. Tú lo has dicho, no lo he dicho yo, tú lo acabas de decir, yo estoy copiando lo que tú me has dicho. Y gracias a esta dipolaridad, presencia de dos polos en un instante, aparece su fuerza. ¿Cuál es la única fuerza que tienen las apolares? Ahora ayúdame a rellenar el siguiente cuadrito. Dice polar, pero no dice polar con H-FON, solo dice polar, la común. ¿Qué dipolaridad presentan las moléculas polares? Permanente Instantánea. Ahora sí, hay dos dipolaridades. Gracias, Juan Diego. Dipolaridad permanente y dipolaridad instantánea. Gracias a la permanente, ¿qué fuerza es exclusiva para las moléculas polares? Dipolo. Gracias, clase, gracias. Dipolo. Qué gusto trabajar con gente tan participativa, por eso los aprecio. Gracias. ¿Qué fuerza aparece gracias a la instantánea? London. London. ¿Qué? ¿London también está en las polares? Sí. Recuerda que mi amigo Pablito dijo ayer que London está hasta en su corazón. Claro que sí. London es una fuerza que está en todo sitio. Está en cualquier lugar, bueno, hablando de moléculas, obviamente, en cualquier molécula. Ahora, dime la última. En la última te están diciendo una molécula muy polar. Ya no solamente eres polar, sino eres demasiado polar, recontrapolar, polar, pero con enlaces entre hidrógeno y cualquiera de estos tres elementos muy electronegativos. ¿Qué dipolaridad hay ahí? ¿Instantánea y permanente? Permanente e instantánea. Oye, muy bien, es polar, tiene las mismas dipolaridades, solo que hay una diferencia. Como ellos son muy... Fuente de hidrógeno. Gracias. Como acá hay mucha electronegatividad diferente, eso significa que los polos no son polos normales. Sus polos son polos un poquito más intensos. ¿Eso qué significa? Que el dipolo-dipolo no es un dipolo-dipolo normal. Es un dipolo fuerte. Se llama puente de hidrógeno. Entonces, dipolaridad permanente y dipolaridad instantánea. Gracias a la dipolaridad permanente, ¿qué cosa tiene, me dices?
Fuente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno. Gracias, mamá. Fuente de hidrógeno. Y gracias a la instantánea, London. la que, Función de London. todos, la que está en todos, la que está en todo sitio, no discrimina. Fíjate que London está en cualquier molécula. En apolares, London. En polares, London. En muy, muy polares, London. London está en todas. ¿Ok? Hasta ahí entonces esa preguntita, ya rellenaste tu cuadrito. ¿Se está viendo bien? Sí, Pamelita, cuando ya hay puente de hidrógeno y ya no es dipolo, dipolo. Me refiero al espacio, porque me parece que está muy abajo lo que estoy escribiendo. Sí, voy a tratar de... Un ratito voy a retroceder. Una chiqui voy a retroceder un ratito. Para que haya mayor visibilidad. Ojalá que esté. Ojalá que no se caiga. Lanza tu clave de la pregunta 11. Ajá, besito, bebecita, me dice mi amiga Evelyn. Analu, beso. Juan, beso. A ver, vamos a ver. Xiomarita dice beso también. Vamos a ver, vamos a ver. Déjame ver el material. La estructura de Lewis, claro, real hasta la muerte. Muy bien, amigo Rubén. La 11 dice, la estructura de Lewis corresponde al trióxido de azufre, entonces los valores de verdad para las siguientes proposiciones. Corresponde a sus estructuras resonantes, por lo que la longitud de los enlaces es el mismo en cada enlace. Ya, ok. La valencia del azufre es 4, ya que está compartiendo 4 electrones. Ya. La geometría molecular es plana trigonal. La hibridación del azufre es sp3. Nah. Ya. La que está compartiendo 4 electrones. No, eso es falso. La fuerza intermolecular predominante es dipolo-dipolo. Falso. ¿Es soluble en agua? Falso. Ajá. Muy bien. Clave besito. ¿Ya? Clave besito. Ahora, esta preguntita tiene algunas cositas adicionales que hay que mencionar. Primero, resonancia. Te llegué a mencionar lo que es resonancia por si es que no me estoy acordando mal. ¿Qué era la resonancia? ¿Qué era resonancia? Era la presencia de más de una estructura debido a los enlaces. Muy bien, pero ¿gracias a qué? ¿Gracias a qué? ¿A qué se debe que haya la presencia de más? Enlaces múltiples. Muy bien, mamá, excelente. Oye, es la presencia Pero sus de... átomos no se mueven. Los átomos no se mueven, la información completa, ¿eh? La información completa. Resonancia es un fenómeno en el cual tú puedes dibujar a la molécula de varias maneras, ¿ya? Y eso es gracias a que los enlaces múltiples, doble o triple, pueden cambiar de posición. Y recuerdo que esa misma molécula la dibujamos por aquí. Por ejemplo, acá tienes la primera, que sería así. Oxígeno. Ahora, otra cosita interesante es que en esa gráfica no te están poniendo los enlaces dativos. Por fastidiar, no te están dibujando los enlaces dativos. Es que en realidad el enlace dativo es solamente una manera de simplificar las cosas a nivel pre, a nivel academia. Cuando vayas a la universidad,
no lo vas a estudiar como enlace dativo. El dativo es solamente para que ustedes traten de entender un poco mejor cómo es que se comparten los electrones. Pero en realidad no es así. En la universidad ya te van a contar otras cosas. ¿Ya? Ahora, esa molécula, dice, si te das cuenta, el enlace doble que está acá, apareció acá arriba. O sea, el enlace doble es capaz de cambiar de posición. No estoy cambiando, como dijo mi amiga hace ratito, no estoy cambiando la posición de los átomos. Los átomos están tal cual. Los átomos están en su mismo lugar. No estoy moviendo a los átomos, están ahí mismo. Lo que estoy moviendo solamente es el enlace, pero el enlace pi. Entonces, aquí el enlace pi estaba, el enlace doble estaba aquí, ahora lo voy a mover para aquí, entonces va a aparecer aquí. Y los demás son dativos. Ahí está. Ahora quiero que este enlace doble, el electrón pi, cambie de posición y aparezca aquí. Entonces, él va a aparecer aquí como doble y los otros demás son dativos. A eso le llamamos, como dijo mi amiga, resonancia. La presencia de estructuras diferentes de una misma sustancia debido a que el enlace pi se está moviendo. ¿Ok? Ahora, eso no es en la naturaleza, entonces, ¿cómo vas a encontrar al SO3? Como una mezcla de estas que son equivalentes. Estas estructuras se llaman equivalentes. ¿Okay? Ahí están las tres estructuras. Además dice, ¿corresponde a las estructuras resonantes? A ver. Sí, sí corresponde a las estructuras resonantes. Por lo que la longitud de los enlaces es el mismo en cada enlace. Recuerda, por favor, lo siguiente. Cuando hablas de la longitud de los enlaces de él, cuando hablas de longitud de enlace, el enlace simple es más largo, luego le sigue el enlace doble y luego más cortito es el enlace triple. Y tiene razón, porque mientras haya tres enlaces hay más atracción. Mientras estás agarrándote con uno, tienes una distancia, pero si te agarras de dos, formando un doble, te acercas un poquito más y el enlace va a disminuir su tamaño. El simple es más largo que el doble y el doble es más largo que el triple. ¿Ok? Entonces, ahí dice que los enlaces son iguales. Falso. La valencia del azufre. ¿Qué era valencia? Eso sí te dije, ¿qué era valencia? Los electrones que Los usa para electrones que formar tienen para enlace. compartir. Los electrones que usa para formar enlace. ¿Cuántos electrones está usando el azufre? 6 electrones. 6 electrones. Míralos. Míralos. Analiza cualquiera de ellos. Acá hay 1, 2. Acá estos dos son del azufre, 3 y 4. Y acá estos dos también son del azufre, 5 y 6. La valencia, entonces, del azufre es 6. El número de electrones que usa para formar enlace. ¿Qué dice ahí? Es 4. Falsa. Geometría molecular. ¿Qué geometría molecular tiene él? Eso es clase de la semana pasada. Plana trigonal. Trigonal. 3 regiones. Su geometría es plana trigonal. Excelente. Pero, ¿cómo es su hibridación? CP2. Si tienes No, 3 CP2. regiones, una región, otra región y otra región, ¿qué hibridación tienes? sp2. Algo más. La molécula es simétrica, está rodeado de lo mismo. Sí. El átomo central tiene pares libres. No, esa ¿Tiene por par libre? Apolar. Por lo tanto, ¿cómo es la molécula? apolar. ¿Cómo es la molécula? Apolar. Apolar. Simétrica y el átomo central no tiene pares libres. Sí, repito, está rodeado de lo mismo. Simétrica, pero el átomo central no tiene pares libres.
apolar. Apolar. ¿Ok? ¿Qué más me dicen? Recontra falsa, entonces. Si es apolar, ¿cuál es la única fuerza que tienen las apolares? London. 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 Solo London. Solo London. ¿Y qué dice la preguntita? ¿Tiene dipolo-dipolo? Falso. ¿Cómo va a tener dipolo-dipolo si es apolar? Las que tienen dipolo-dipolo, ¿quiénes son? Las polares. Esta es apolar. No puede tener dipolo-dipolo. Falsa. ¿Es soluble en agua? Ok. Recuerda la siguiente regla. Lo semejante disuelve lo semejante. Para que él sea soluble en agua, y el agua es polar, yo quiero que sea soluble en agua, también tiene que ser polar para que entre ellas haya atracción de sus fuerzas intermoleculares. ¿Por qué es que el alcohol y el agua se pueden mezclar? Porque entre ellas puede haber puente de hidrógeno. Esta solamente tiene London. Lo apolar no se puede mezclar con algo polar. Por eso la regla dice, lo semejante disuelve lo semejante. Quiero mezclar agua y aceite. El agua es polar y el aceite es apolar. ¿Se mezclan de manera homogénea? No, se separan. El agua y el aceite no van. No van, no se quieren, no se toleran. Porque uno es apolar y el otro es polar. Esta de acá es apolar. ¿Se mezclará con agua? Dice, ¿será soluble en agua? No, no es soluble en agua. ¿Cuál es el requisito para que sea soluble en agua? Que la molécula sea polar y no es polar. Falsa. Clave de la 11, entonces, besito. 12. Dedito. Dedito, me dicen mis amigos por aquí. Dinosaurio, profe. Dinosaurio, habla bien. Dios. Su madre. Dios. Muy creyente, mi amigo. Sí, está bien creer en Dios. Yo no salía a 5. ¿Qué? Milagritos, no te entendí. No te entendí. Respecto a las fuerzas intermoleculares que presentan las sustancias. Ok. Dinosaurio, ¿no? Ya. Claro, es que ya está acá. Es la misma pregunta, mira. Es la misma pregunta. Te están dando dinosaurio en esta sustancia y te dicen qué fuerzas. Tiene puente de hidrógeno y tiene London. Fastidiamos a alguien. Puede hacerla, por favor. Ya, claro, mamá. Sí, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, amiga Bri. Hacemos la pregunta 12. Voy a desmenuzar, me vas a ayudar Bri, tú me vas a ayudar, voy a desmenuzar todas las claves que hay ahí para ver que en realidad en qué nos hemos equivocado. Vamos a hacer la 12 entonces. Mira la 12. En la 12 te están diciendo, amiga Bri, que me marques cuáles son las fuerzas intermoleculares y sus respectivas sustancias. ¿Qué relación es correcta? Primera sustancia. Está de aquí y te dice que tiene dipolo-dipolo y London. Te están diciendo que este amiguito tiene dos fuerzas. Dice que tiene dipolo-dipolo. Bri, ¿esto es correcto o no es correcto? Y si no es correcto, dime qué sería lo correcto para esta sustancia. ¿Cómo sé si esto está bien o esto está mal? Tienes que reconocer si él es polar o apolar. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Dibujándolo. ¿Ok? Bri, esta sustancia, polar o apolar. Brianita. Muy bien. Mira, Bri, mira, Bri, mira, Bri. Vas a tener que dibujarla. ¿Ok? Bri, la gráfica de esta moleculita, y el detalle está en dibujar, es así. Tú me vas a ayudar, Bri, tú me vas a ayudar. ¿Es una molécula simétrica o no? ¿El átomo está rodeado de lo mismo o no? ¿El átomo central está rodeado de lo mismo o no? Fíjate, Bri, tiene un flúor acá,
y un flúor acá. Está rodeado exactamente de lo mismo. Es recontrasimétrica. Cuando la molécula es simétrica, ahora te vas a fijar en el átomo central. Si este átomo central tiene o no tiene pares libres. ¿Tiene o no tiene, mamá? Bri, Ana. No tiene. Por lo tanto, simétrica y átomo central sin pares libres. ¿Qué le digo? ¿Polar o apolar? Ajá. Muy bien. Ahí está. Allá. Mira, escúchame. Una molécula simétrica está rodeado de lo mismo y el átomo central no tiene pares libres. Esta molécula es apolar. Repito, es simétrica, está rodeado de lo mismo, eso quiere decir simétrica, y el átomo central no tiene pares libres, por lo tanto es apolar. ¿Bri, queda claro eso de apolar? Briana. Ah, ok. Ok, ya está. Si es apolar, solamente tiene ¿qué cosa? London. No tiene dipolo-dipolo, porque el dipolo-dipolo es para moléculas polares. Falta la primera. Me dices la C. Muy bien, mamá. Ah, ya, no, es que la C está mal dibujada. Ya, corrige, ya sé por qué no te salió. Escúchame, en la 12 hay un error. La molécula de la clave C debe ser así, metano, ¿ya? Corrígelo, por favor. Debe ser metano. O incluso podría ser también tetracloruro de carbono. Cualquiera de las dos. Creo que más es esa. Creo que se parece más a ella. Corrige, por favor. En la clave C debe ser esta molécula. Al medio que adivinando, esa debe ser la molécula de la clave C. ¿Ya? Dice la pregunta C que ella tiene dipolo-dipolo. Y dice que también tiene London. Pero nuevamente lo que vas a hacer es dibujarla. Si tú dibujas al tetracloruro de carbono, el tetracloruro de carbono es así. Es un carbono rodeado de 4 cloros. Es un carbono rodeado de 4 cloros. Molécula simétrica, claro, está rodeado de lo mismo. Y además no tiene pares libres en el átomo central. Por lo tanto, es apolar también. La C, amiga Bri, también era apolar. Y si es apolar, no puede tener dipolo-dipolo. Lo único que tiene es un doble. Por eso esa no es la clave, criatura de Dios. No sé si es que eso... Ahora sí, muy bien, Bri. Listo. La pregunta 12 sería, entonces, dinosaurio. Vamos a la 13. Uy, qué bonito la 13. Otro dinosaurio. Otro dinosaurio. A ver. El tipo de fuerza intermolecular predominante que se presenta entre las dos moléculas. Entre las dos moléculas cuyas estructuras se presentan a continuación. ¿Qué clave marcas en la 13, criatura? Es una pregunta un poquito diferente porque tiene su dibujito. ¿Qué clave vas a marcar? Ya tengo una clave de mi amiga, me dice dinosaurio. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Es dedito. Claro, porque su momento dipolar es 0. Gracias, Evelyn. Y si su momento dipolar es 0, la molécula es apolar. Las dos son Gracias, Xiomara, excelente. La cumpleañera. Las dos tienen un momento dipolar diferente, igual a 0. Cuando el momento, no lo olvides, lo voy a poner por acá, no olvides que en toda molécula, cuando la suma de los vectores, llamado también momento dipolar resultante, sea 0, ¿esto qué te indica?
que es una molécula apolar. Y si te vas al dibujito, los dos dicen eso. La sumatoria de sus vectores, ves así una letrita chiquita, una mu chiquitita como un 0 para cada una de esas dos moléculas. Es el metano y el CO2. El metano y el CO2 son moléculas apolares. Si son apolares, solo pueden tener una única fuerza entre ellos. ¿Qué tienen las apolares nada más? London. Las dos son apolares. Por lo tanto, solo pueden hacer London. Clave de la 13, dinosaurio. Muy bien. Criatura. La 14. ¿Qué pasó, Mili? Habla, Mili. ¿Milagritos? Ajá. Sí, pero ahí ya no hay nada. Recuerda lo que dijimos hace ratito, el agua y el aceite. Agua apolar y aceite apolar. Ahí no hay fuerzas. Se van a rechazar. ¿Me entiendes, amiga? No, no, no. Esas bolitas, criatura, son átomos. Cada uno de esos son átomos. ¿Puedo borrar foto? ¿Sí? ¿Kiarita, todo bien, Kiarita? Kiara, ¿todo bien? ¿Sí? Mira, voy a tomarle foto, dame un tiempo. Listo, vamos a continuar. Porfa, avísame. Avísame si es que hay alguna observación. Mi amigo Eddie creo que tiene una pregunta. Me dice, la 13, ¿por qué no la A? Muy bien. Eddie, esa fue tu pregunta, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. Le voy a pasar la foto a tu Cordy para que te las pueda enviar. No, profe, ya vi mi error ya, no se preocupe. Y ya, está bien, no hay problema, no hay problema. Está bien, no te preocupes. Gracias, más bien. Listo. La 14, ¿qué clave marcas en la 14? Enano. Enano. Enano, muy bien, muy bien. La gente está pero recontra. Muy bien, Mayurín. Mayurín. Es una alumna nueva, porque no la recuerdo. Muy bien, amiga Mayurín. Qué chévere tu nombre. Y ya está. Entonces, la clave de esa pregunta 14 es enano. Excelente. Estaño. Ya, dale, estaño. Ah, es tu apellido. Chumas. Ah, ok, perdóname. Perdóname, yo pensé. No sabía que teníamos personas del extranjero en esta clase. Gracias, mamá, por estar aquí dándole el toque internacional al salón. Muy bien, está bien, Alison, está bien, está bien. Criatura, mira, me pide mi amiga la 14. ¿La 14 o la 15? ¿Cuál es? La 15, ¿no? La 15. No, la 14. La 14. En la 14 te dicen claramente, de nada, no te preocupes, Paulito, las fuerzas intermoleculares que están en una mezcla de agua y etanol. Ok, quiero mezclar agüita y etanol. Vas a mezclar agua y un poquito de alcohol. Obviamente nunca has hecho este tipo de mezclas, ¿verdad?
El etanol es el alcohol que se puede tomar y normalmente lo mezclan con agua, pero esto lo puedes hacer solamente cuando tengas de 24 años para adelante. Solamente de 24 años para arriba, tú todavía no, eres una criatura todavía. Ni siquiera cuando ingreses a la universidad, ¿no? Jamás, jamás. Tú puro fruguito, pura lechecita caliente. Muy bien, mamá, así me gusta la gente tranquila, excelente. Luego no te quiero ver en el ferial todo vomitado, ¿ah? Ojalá que cuando ingreses luego no estés botado en las fiestas. Ahí sí yo paso, tomo foto y luego lo subo y te hago famoso. Pulpines estos. Sí, pero se celebra con moderación, pues hermano. Los cachimos se exceden a veces, oye, se exceden a veces. Y te lo digo porque lo he visto, he visto gente cachimba que se excede como si es que el mundo se va a acabar. Oye, el agua y el alcohol son sustancias que tienen algo en común. Los dos tienen HFO. Entonces, si tú dibujas al agua, el agüita es más o menos así. Tiene HFO en su estructura. Tiene polo positivo y su polo negativo. Y acá también un polo positivo. Lo mismo pasa cuando tengas al alcohol. Lo voy a dibujar al revés. Mira, alcohol o, acá será, espérame, carbono. Acá será un hidrógeno. Acá tienes otro hidrógeno. Acá tienes un carbono, un hidrógeno y un carbono. Ahí está. ¿Ok? 3, 4, 5 y 6. Ahí está, ese es el alcohol. Tanto el agua como el alcohol tienen algo en común. Tienen en su estructura el enlace. Puede ser HF, puede ser HO o puede ser HN. El alcohol tiene HO, el agua tiene HO. Por lo tanto, entre los dos pueden formar lo que se llama puente de hidrógeno. ¿Ok? Ese es el puente. Ahora, algo más que no te comenté ayer. Las sustancias distintas, como el agua y el alcohol, son diferentes, pero entre ellas pueden interactuar mediante puente de hidrógeno. Ellas reciben un nombre. Alison, ¿cómo le llamamos a las sustancias distintas que entre sí pueden formar puente de hidrógeno? Recuerdo habértelo comentado en algún momento. Ali, ¿cómo se les dice? ¿Qué Alison, profe? Cano. No me acuerdo. ¿Cómo se les llama? Amina. Ali. ¿Ali? ¿Qué? ¿Es Amina? No. ¿Marcia? No estoy, profe. No estoy. ¿Saraí? ¿Saraí? ¿Qué preguntó, No profesor? me encuentro. ¿Cómo se les llama a las sustancias diferentes que entre ellas, a pesar de ser diferentes, pueden mezclarse formando puente de hidrógeno? Te olvidaste, ¿no? Uno habla por las puras, ¿no? Sustancias Le he diferentes. fallado. Me has fallado, oye, qué vergüenza. Las sustancias diferentes que pueden formar entre sí puente de hidrógeno reciben este nombre. Se les llama líquidos asociados. Cuando te hablen de líquidos asociados, inmediatamente lo vas a relacionar con puente de hidrógeno. Pero, ¿cuál es el requisito para hacer líquidos asociados? Que sean diferentes. El agua y otra molécula de agua no son líquidos asociados. En cambio, el agua, que es una sustancia, y el alcohol, que es otra sustancia, y entre ellos pueden formar puente de hidrógeno, a ellos les llamamos líquidos asociados. Ahora, algo más. No solamente hay puente de hidrógeno. Recuerda que la fuerza de dispersión del London está presente en todas las moléculas. Por lo tanto, si yo mezclo en un vasito
Y no me lo voy a tomar solamente por la ciencia, solamente por la ciencia. Voy a mezclar agüita y alcohol. Voy a descubrir que ahí hay puente de hidrógeno y dispersión de London, porque el London está en todas las moléculas. Entonces, en esta mezcla, ¿qué cosa voy a encontrar? Puente de hidrógeno, porque los dos tienen H-FON y los dos pueden formar, y además, como todas las moléculas tienen London, estas tampoco escapan a la presencia de London. London está hasta en el corazón de Pablito. Entonces, la clave de la César, 14... una pregunta. Dime, mamá. ¿Se podría decir que esta molécula presenta fuerzas de puente de hidrógeno entre sí? También, claro. Ahora, obviamente, no solamente está una y otra. Aquí hay bastante alcohol y bastante agua. Entre alcoholes también va a haber puente de hidrógeno. Entre aguas también va a haber puente de hidrógeno. No solamente entre ellas dos. Ella también se va a relacionar con sus amigas o otras que estén más allá, también se van a relacionar con ellas mismas. No sé si me entiendes, amiga Evi. ¿Esa era tu pregunta, Evi? Sí, porque hay una pregunta que es parecida. Entonces, cuando tenga más o menos esa estructura que termina en OH, es que son puente de hidrógeno entre sí. Puente de hidrógeno también pueden formar entre sí, claro. Ay, ok, gracias. De nada, mamá. A ver, vamos a ver qué hay. Pablito, ¿por qué estás sad? Estás sad, Pablito. Éteres. ¿Qué son éteres? Ya, éteres son sustancias que son de tipo orgánico. Lo vamos a ver. Si hay preguntas de eso, lo voy a explicar. Y si no, no te preocupes porque lo voy a explicar en química orgánica. Son sustancias de este tipo, los éteres, para que no te quedes con la duda. Son dos cadenas de carbonos y ahí al medio tiene que estar el grupo de los éteres llamado oxi. Solamente como un adelante, ¿ya? Pero no te estreses con eso todavía. Listo, a ver, preguntas por acá. Soy Bebe. Sí, Vilma, te creo. Ya, Maracu, piden por acá. Solo juguito, preguntas. ¿Vodka por la vena? ¿Es en serio? Muy bien, ya está. Ya, a ver, preguntas, excusas. Vilma siempre fría. Por eso nadie la quiere. Profe, ¿qué es dispersión de London? Acá hay una preguntilla. Dispersión de London, amigo, es esto de acá. Es una fuerza. Es la fuerza más débil. Si evaluamos desde la más fuerte, London viene a ser relativamente la más débil. London es una fuerza que está presente en moléculas apolares y en moléculas polares también. Es una fuerza de atracción. Igual que el dipolo-dipolo, igual que el puente de hidrógeno, solo que es más débil, nada más. Amigo Paolo, eso lo hemos explicado ayer, no sé si has estado ayer en la clase. No, mamá. Nicole, líquido asociado son las sustancias, estas dos sustancias diferentes que pueden formar entre sí puente de hidrógeno. El líquido asociado no es el puente, no te confundas. Líquidos asociados es el nombre que reciben sustancias distintas como el agua y el alcohol con la característica de que pueden crearse o pueden relacionarse mediante puente de hidrógeno. Hay puente entre el alcohol y el agua. Entonces, ellos dos deben ser líquidos que se pueden asociar. Se llaman líquidos asociados. ¿Ok? Pero puente de hidrógeno entre sí no son fuerzas interatómicas. No, Kiara. El puente de hidrógeno es una fuerza entre moléculas. Intermolecular. Intermolecular. Claro. Orgánica es pichi. Está muy chiquito, Marcia, para escribir más grande. Ok. Ya, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No entiendo tu pregunta. No entiendo tu pregunta, amiga Kiara. Espérame, ¿qué dices? No. No confundas, criatura. Cuando digo líquidos asociados, es como un nombre, ¿ok? Es como decir, oye,
Aquí está Kiara Barahona y su amiga, ¿ok? Su Pinky. Entonces, las dos, cuando tú las dos juntas, tú puedes ponerles una chapita, ¿ok? Ellas dos son el dúo dinamita, ¿ok? Kiara y su amiga son el dúo dinamita. ¿Por qué? Porque tienen afinidad entre ellas, siempre paran juntas y siempre que van por ahí van haciendo destrozos y van haciendo travesuras. Algo similar pasa con el agua y el alcohol. La palabra líquido social es como una manera de nombrarlas a ellas dos cuando están juntas. Pero no tiene nada que ver que sea polar o apolar, es otra cosa. No confundas polar con apolar con líquidos asociados. Líquidos asociados solamente es la palabra que te dice, son dos moléculas que pueden ser amigas porque pueden hacer puente de hidrógeno entre sí. No sé si eso responde tu pregunta, amiga Kiarita. No tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Me entiendes? Y ya está. Listo. Vamos a la pregunta 15 entonces. Listo, ya está. 15, ajá. Beso. Similar a esta de aquí, ¿ah? Me están diciendo que vas a mezclar ahora otro alcohol, el metanol. Corrige, por favor. Bueno, no puedes corregir. Ahí está mal. No es metano, ¿ah? Metano es otra cosa. Ese es metanol. Es un alcohol. El metanol se atrae mediante una fuerza intermolecular denominada puente de hidrógeno. ¿Qué figurita representa al puente? Mi amigo dice beso. Ok. Ya. Avión no es, profe, porque tiene cuatro hidrógenos, no 3. Puede hacerla, por favor, profesor. Pero me lo estoy evaluando. Ya está. Avioncito. Avioncito. Clave, avioncito. Muy bien. Gracias, criatura. La clave de la 15 es avioncito. Esa Profe, preguntita, profe, dime. ¿eso también sería un líquido asociado? No, porque es la misma sustancia. Para que sean líquidos asociados tienen que ser sustancias distintas. Esa es la misma sustancia, es metanol. ¿Me entiendes? Sí, profe, sí. Chévere, chévere. Mira acá, ¿eh? Esta preguntita también está bien sencilla. Hay que dibujar y hay que darse cuenta. Para esta preguntita te están pidiendo cuál es el puente de hidrógeno. Ok, ¿cuál es el puente de hidrógeno? Señala, por favor, el puente de hidrógeno que hay entre dos moléculas de metanol. No es metano, corrige por favor, es metanol. Se unen mediante una fuerza intermolecular entre moléculas llamada puente de hidrógeno. ¿Cuál será el puente de hidrógeno? Esa es la pregunta. Voy a dibujar al azar a dos, ¿ya? Uno por acá y uno por acá para que compares. Voy a dibujar primero aquí. Así. Recuerda que la molécula es esta, es el metanol. ¿Ok? Es un alcohol. Está así, carbono, hidrógeno, un hidrógeno por aquí, un hidrógeno por aquí. Aquí está el oxígeno, tiene sus pares libres y aquí está el hidrógeno. ¿Ok? Parecida a esta de acá, solo que esta tiene un solo carbono nada más. Fíjate que ella tiene H-FON. El enlace HO está aquí. Por lo tanto, esta porción es la porción muy polar, ya que aquí el oxígeno va a concentrar la carga negativa y el hidrógeno de este lado va a concentrar la carga muy positiva. Recuerda que este enlace tiene mucha diferencia de electronegatividad. Entonces, el oxígeno va a tener su polo negativo y el polo del hidrógeno va a ser polo positivo. ¿Ok? Ten cuidado. Ya, ahí está. HFO. Va a reaccionar, no va a reaccionar, perdóname, va a interactuar con otra molécula. La voy a dibujar de otro color, Sichi. Ahí está el oxígeno. Hidrógeno. Carbono. Y acá están sus tres hidrógenos. Ahí está.
es otra igualita que ella, mira, es la misma. No son líquidos asociados, es la misma molécula. Pero como acá hay H-FON, el enlace entre O y el H, este enlace tiene una diferencia de electronegatividad es tan alta que esta porción de la molécula va a tener un polote, un polazo negativo y un polazo positivo. La atracción entre el polo positivo de una y el polo negativo de otra es lo que nosotros llamamos el famoso puente de hidrógeno. Ese es el puente de hidrógeno, esa es la clave. Ahora, no dice lo mismo, voy a dibujarlo acá más chiquitín, no dice, voy a agarrar a cualquiera, no sé, se me ocurre agarrar a la B, mi amigo ha dicho beso, ¿ok? Vamos a agarrar a beso entonces. Un toque. Está mi laptop, está con una batería baja, qué raro, no lo prende. Un ratito chicos, un ratito. Ahora sí. Ahora, voy a dibujar nuevamente la clave B de mi amigo. Dice mi amigo que está tu carbono, un hidrógeno, el O, sus pares libres, y el H. Ahí está, la primera. Y la segunda está así. El O, el H, el carbono, el H y el H. Más chiquito lo he dibujado, ¿ok? Fíjate que aquí está esta molécula muy polar porque tiene HFON, HO en este caso. Aquí está el HO. Como este enlace tiene una diferencia de electronegatividades muy altas, aquí se concentra el polón negativo y aquí se concentra el polón positivo. ¿Ok? Y acá también. El OH está acá. Aquí se concentra el polón negativo y aquí se concentra el polón positivo. Pero en esa gráfica, la flechita que te está señalando el enlace es así, mira. Ese es el enlace, te dicen. Acá en esta molécula, el enlace era así. Lo voy a colocar con verde. Esta línea punteada que estoy dibujando es el enlace, es la atracción, el puente de hidrógeno entre el negativo y el positivo. Acá dice que esto debería ser el puente, pero mira, este no tiene una carga, no hay un polón acá. El polón está en el enlace OH. No sé si me dejo entender. Esto no puede ser puente de hidrógeno. La respuesta es abio. Mira la diferencia. Acá la atracción es el OH, polo negativo, polo positivo. Este OH, este de aquí, polo positivo, polo negativo. Lo positivo con lo negativo se atraen y esta es la que llamamos puente de hidrógeno. Acá no pasa eso. Los polos en el OH está acá, el positivo y el negativo. Y acá está el positivo y el negativo. La atracción debería ser entre él y él. En la clave B está así. Por eso esto está mal. Ahí no hay puente de hidrógeno. El puente debe estar así. Eso sí sería correcto. Este sí, esto no es nada. No es puente de hidrógeno. La clave entonces de la 15 sería abio. 16. Exacto, mamá. Exacto. No se ve la 16. No se ve la 16. A ver. Como que la imagen se corrió. Ajá, me parece que es ese cuadrito que está allá. La representación que corresponde a una fuerza intermolecular y on dipole. A ver. Uy, no está, ¿no? Hola Ian, ¿qué tal? ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ian, siempre dile a los chicos que prendan sus cámaras, ¿ya? Ya hablamos acerca de la mañana y bueno, aunque hay algunos que entran en la tarde, hablamos acerca de la perseverancia, ¿no? La Miss Katie había hablado del tema, ¿no? Y bueno, el tema es que a veces, si uno apaga la cámara, pues está en un confort y no sabemos si realmente estás en clase o no, ¿no?
Y si no estás en clase, hay un problema, porque puedes estar jugando Play, yéndote al baño, así como un alumno que estaba con puerta cerrada y colocaba pues su volumen de la clase y muy bien estaba ahí chateando, estaba haciendo todo menos en la clase, ¿no? Y su mamá pensaba que estaba en clase, ¿no? Por favor, prendan las cámaras, chicos, por favor. Es muy importante que... Muchísimas gracias, muchachos, muchísimas gracias. Prendan sus cámaras, ¿ya? Y Ian, tú también como que de vez en cuando le haces recordar el tema, ¿ya? Listo, no hay problema. Sí, porque No hay te puedes problema. sentir que estás hablando solo, ¿no? Todo el mundo está haciendo otra cosa y solo dictas para 5 o 6, ¿no? Gracias, chicos, Exacto. gracias. Gracias, aprendan. Es una muy buena recomendación, muy buena recomendación. Y justamente lo que te estaba comentando. Somos aproximadamente 115 y estoy interactuando como que con 10 o 15 personas. Y el resto ni siquiera los conozco. Hoy día acabo de conocer a una de tus amigas, por ejemplo, que nunca la había visto. Y es bueno que estés participando, es bueno que por lo menos prendas tu camarita o por lo menos participes en clase para yo poder saber que estás conmigo. De repente no estás, ¿ok? De repente estás en otra cosa, ¿ya? Muy bien. No es necesario que la enciendas si es que no tienes cámara, pues no podemos hacer magia tampoco, pero por lo menos participa, ¿no? Por lo menos tienes que estar activo en clase. A ver, la 17, ¿qué nos dice? Represente mediante gráficos las fuerzas intermoleculares señaladas. Ok, eso está sencillo. No sé si es que lo voy a hacer rapidito por aquí. Está facilísima, es solamente para dibujar. Están diciendo en la 17 que representes mediante gráficos el puente de hidrógeno entre moléculas. O sea, algo similar a esto me estás diciendo. Algo muy parecido a esto me estás diciendo. ¿Ok? Entonces, vas a hacer lo siguiente. Vas a representar mediante gráficos el puente de hidrógeno de esta molécula amoníaco con otra molécula amoníaco. Para empezar, esta de acá. ¿Cómo sé que tiene puente de hidrógeno? Porque tiene enlace entre el H y el N. Mira, H y N, o sea, está incluida dentro de los 3 enlaces más electronegativos. Por lo tanto, tiene que tener puente. Entonces, el más electronegativo es el nitro. El nitro va a concentrar la carga, el polón negativo. No es un polo cualquiera, es un polo muy intenso porque el enlace tiene diferencias de electronegatividades muy altas. Y acá, en el hidrógeno, se va a concentrar un polo positivo. ¿Ok? Ahora viene su amiga, su vecina, el hidrógeno por aquí, hidrógeno por aquí, hidrógeno por acá. Dijimos que en esta molécula la carga negativa se concentra en el nitrógeno, un polo negativo, y en el hidrógeno se concentran las cargas positivas. Similar al agua, fíjate, mire, el agua también tiene su negativo y sus positivos. La atracción entonces entre el polo negativo de una y el polo positivo de otra es lo que nosotros llamamos puente de hidrógeno. Es lo que te están pidiendo que hagas en esa parte de la pregunta. Luego te están pidiendo el ion dipolo cuando el cloruro de potasio se disuelve en agua. El otro cuadrito es dibujar al cloruro de potasio cuando se disuelve en agua. El agua es polar y el cloruro de potasio es una sustancia iónica. Por lo tanto, ¿qué fuerza voy a tener ahí? Si el agua es polar y la sustancia, y se va a mezclar con una sustancia iónica, ¿qué fuerza aparece entre algo polar y algo iónico? El ion dipolo. Gracias, muy bien, muy bien. Acá tienes al agüita, su polo positivo y su polo negativo. Un polote negativo para el oxígeno, porque él es el más electronegativo, y polos positivos para el hidrógeno. Si tú tienes agua y le echas una sal, recuerda que la sal, en este caso la sal que te están dando es el cloruro de potasio, está conformado por un catión y un anión. El catión tiene carga positiva, por lo tanto el catión se va a ir a atraerse con la parte negativa de la molécula. Y el cloruro, que también se va a separar, tiene carga negativa y se va a ir a atraer
con la porción que tenga carga positiva de mi molécula polar. Entonces, la atracción entre el catión y el anión de una molécula, de una sustancia iónica y una molécula polar, esta fuerza de atracción entre lo positivo y lo negativo, se llama ión dipolo. Es lo que te estaban pidiendo, el ión dipolo y el puente de hidrógeno. Vámonos a la 18. ¿Avión? Profe, ¿puede hacer la 18, por favor? Muy bien, muy bien. La relación correcta sobre la fuerza intermolecular predominante entre moléculas iguales. Ok. ¿Cuál es la relación correcta predominante? Dice. A ver, vamos a ver. Hay que ver qué fuerzas aparecen en esas moléculas. Las moléculas van a tener fuerzas, pero eso depende de la polaridad. ¿Qué tan polar o qué tan apolar es mi molécula? De eso va a depender. De eso va a depender qué tan polar o qué tan apolar es mi molécula. Dice la primera. Ajá. Ya, entre moléculas iguales, dice, ¿ah? Entre moléculas iguales. Bien, Fernando ya tiene clave, Juan Diego también. Excelente. Muy bien, muchachos. Muy, pero muy bien. Clave de la 18 es besito. Clave de la 18 es besito. Lo voy a hacer, mira. ¿Qué dice la 18? ¿Qué fuerza predominante, ojo que dice predominante, debe aparecer cuando interactúen moléculas iguales de quién? Primero te ponen al hidruro de calcio. ¿Ok? El hidruro de calcio se caracteriza porque es una sustancia iónica. Metal, el calcio es un metal, no metal, el hidrógeno es no metal. Metal con no metal es una sustancia iónica. Las sustancias iónicas no tienen fuerzas intermoleculares, ¿ok? No hay nada entre esas de ahí, no hay nada entre ellas de ahí, no hay una fuerza intermolecular. Y ahí dice todavía ión dipolo. No, para que él tenga ión dipolo no debe estar con su amiguito, debe estar con una molécula polar como el agua, por ejemplo. Para que haya ión dipolo, tiene que ser la sustancia iónica, como esta de acá, que también es iónica, pero mezclada con algo polar. Y no dice eso. La pregunta dice que deben estar mezclados de manera igual. Y eso no es ión dipolo. Para que sea ión dipolo necesitas agua, por ejemplo, una molécula polar. Vamos a la B. La B están diciendo ella y su amiguita, ella y su amiga. Esa molécula y su amiga. Analiza qué cosa tiene esta molécula. Hay que dibujarla. Cuando tú dibujas a esta molécula, te va a quedar algo así. Mira, algo así. Dime, ¿polar o apolar? ¿Polar o apolar? Polar. Oye, ¿simétrica? ¿Está rodeado de lo mismo? ¿Está rodeado de lo mismo? Asimétrica. Aquí es donde participabas. No. Es asimétrica. Es asimétrica. ¿Y si es asimétrica, qué es? ¿Polar o apolar? Polar. Polar. Si es polar y no tiene ninguno de estos tres enlaces, ¿qué fuerzas tiene él cuando se relacione con su amiga? Dipolo. 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 Cuando ella interactúe con otra molécula similar, va a aparecer dipolo. ¿Solo dipolo o también tiene otra cosa? London. También tiene London. Recuerda que London está hasta en el corazón de Pablito. Está en todas las moléculas. Pero, ¿qué dice la pregunta? La predominante. La predominante, gracias mamá. La predominante. Clave entonces de la pregunta 18, esta de aquí. El clorometano es una molécula polar que tiene dipolo predominante. Profe, ¿y me puede explicar lo del H2?
Claro, papá. El H2, muy buena pregunta. Te estás preguntando qué cosa tiene esa molécula. Esta molécula es una molécula apolar. Ahí está. Es una molécula apolar. Apolar. No tiene pares libres, es recontrasimétrica y no hay un movimiento de la nube electrónica hacia ningún lado. Ayer, no sé si amiga Vilma, ¿te recuerdas que te dije cuando jalábamos soga, yo y mi clon jalábamos soga al mismo tiempo? Los electrones van a estar al medio, no se va a polarizar para ningún lado. Es igual acá, son átomos con la misma electronegatividad, no va a presentar polos, es apolar. Y si es apolar, solamente tiene ¿qué cosa? Si es apolar, solamente tienes London, no tienes nada más. Y ahí dice covalente apolar. Ok, su enlace, muy buena. Su enlace no es un enlace covalente apolar. Sí, eso es correcto. Su enlace sí es un enlace covalente apolar. Eso está bien. Somos iguales. ¿Y por qué no sería la clave entonces? Porque ese es Porque te dice intermolecular, no. Gracias. Si tú lees, esto no está mal, esta información es recontracorrecta. El enlace, cuando es entre átomos iguales, se llama enlace covalente apolar. Y la molécula también es apolar. Recuerda que te dije que una cosa es polaridad de enlace y otra cosa es polaridad de molécula. Pero si tú eres observador en la pregunta, te están pidiendo la fuerza intermolecular. ¿Y qué dijimos al empezar la clase? Que esta fuerza es entre átomos. Es interatómica. Y no te dicen la interatómica, te dicen la intermolecular. Criatura, no sé si eso responde a tu pregunta. Espero que sí. Sí, profe, muchas gracias. Profe, Criatura, por favor, enciende tu cámara. ¿se podría decir que en enlace covalente apolar, la nube electrónica está distribuida equitativamente? Exactamente. Esa es la de la terminología, amiga Vilma. Excelente. Ya, muy bien, sí, mamá. profe. Criatura, enciende tu cámara, por favor, para poder monitorearte. No podemos chambear si no tienes la cámara encendida. ¿Cómo sabemos si estás o no estás? De repente no estás. He visto gente que incluso prende su cámara y pone su foto. No creo que sea tu caso, ¿verdad? Ponen su foto. No sé si has visto, ha salido en unos videos por Facebook, los bloopers de las clases virtuales. Una de ellas... En el colegio nomás. Hay de todo. Hay un joven, hay un pata, que está en clases virtuales, y en eso, no sé, movió su mesa, se cayó su foto, y en realidad él no estaba en la clase, sino estaba escuchando otra cosa o comiendo, creo, tirado en su sillón. Tienes que encender tu cámara, por favor, para poder monitorear. De hecho, tampoco te puedo conocer, no es como una clase presencial. Sí, Melissa, normal, si es que tu cámara está mal, no, o sea, esto no es para la gente que tiene la cámara malograda. Pero si tú eres consciente de que tienes la cámara y puedes encenderla, enciéndela para poder ver cómo vamos. Pero si no, no hay problema. Criatura, vámonos a la 19. Mi amiga Xiomara ya la tiene. ¿La alternativa D está para corregir o no? Me pregunta ella. Vamos a ver. Sí, la D está para corregir. Ajá. Relacione las dos columnas. La primera es el amoníaco, y el amoníaco ya lo hemos dibujado acá. Acá lo tienes al amoníaco. Aquí está. Es una molécula que hace puente de hidrógeno. Esta de aquí es puente de hidrógeno, no te olvides. Hay H-FON, hay enlace entre hidrógeno y nitrógeno. Por lo tanto, es puente de hidrógeno. ¿Ok? Ese es un puente. Y estos de acá es ion dipolo. Ahora, el amoníaco tiene puente y también debe tener London. Dice la que predomina, obviamente, no se sobreentiende. La primera es amoníaco y debe ir con puente. Uno con casa. ¿Cuál tiene uno con casa? Uno con C, casa y dedo. Clave entonces, casa o dedo. Vamos uno. La 2 es el CO2. El CO2 es una molécula recontraapolar. El CO2 es una molécula recontraapolar.
Entonces, si tú lo dibujas al CO2, no sé si lo recuerdas, el CO2 es así, su dibujito. Geometría lineal, hibridación SP, todo el rollo. ¿Ok? Simétrica y no tiene pares libres, es apolar. Si el CO2 es apolar, entonces, ¿qué fuerza tiene? Solamente tiene London. Las apolares, solo London. Entonces sería 2 con avión. Muy bien, 2 con avión. Vamos a la 3. La 3, efectivamente parece que falta corregir. La 3 es esta molécula. Es el cloruro de berilio. El cloruro de berilio es simétrico. Está rodeado de lo mismo el átomo central. Además, no tiene pares libres. Recuerda que el berilio es una excepción a la regla del octeto. No llega a 8, tiene a lo mucho 4. Por lo tanto, esta también es apolar. Entonces, si es apolar, ¿qué cosa tiene? Solamente tiene London. Solo London. Vamos a ver. ¿Hay otro London? Entonces, debe ser 3 con avión también. Exacto, 3 con avión también. 3 con avión también. Hasta ahora va ganando dedo. Y bueno, se queda dedo porque ya nos queda solo una alternativa. 4, que sería el HCN. El ácido cianhídrico. Te presento al ácido cianhídrico. Ese de aquí, el átomo central, no está rodeado de lo mismo. Es polar. Pero no es muy polar. Fíjate que no hay enlace entre HF, HO o HN. No hay. Entonces es una polar cualquiera. ¿Qué fuerzas tienen las polares cualquiera? Dipolo, dipolo. Dipolo y London. La que predomina entonces es el dipolo, dipolo. Relacionas entonces el con dipolo, dipolo. 4 con dedo. ¿4 con dedo? Sí, 4 con dedo. Sería entonces 1 con casa, sería dedo, pero hay que corregir, ¿no? ¿O hay otra respuesta? No. La clave debería ser dedo, pero hay que hacer una corrección, ¿verdad? Gracias, Xiomarita. Excelente, mamá. La clave es dedo, pero hay que hacer una corrección. No es 4 con dedo. Es 4 con dipolo, dipolo, que sería beso. 4 con beso. Está mal digitada la pregunta. Haz esa corrección que te estoy pidiendo, por favor. Clave dedo, pero corrígeme. La última debe ser con dipolo, dipolo. Es una molécula polar. Criatura, no sé cómo vamos. Vámonos a la pregunta 20. Pregunta 20. A ver, me dices casita. Pamelita pide que lo hagamos. Muy bien. Las fuerzas de atracción en los líquidos tienen la intensidad suficiente para evitar que las moléculas se muevan una respecto a otra. Ya. A ver, déjame ver. Uh-huh. Uh-huh. Ya, aquí me parece que hay varias claves. Aquí me parece que hay varias claves. A ver, déjame ver, analizarlo bien, con calma. Dice lo primero. Las fuerzas de atracción en los líquidos tienen la intensidad suficiente para evitar que las moléculas se muevan una respecto a la otra. Ya, eso es falso. No evitan que se muevan. Disminuyen el movimiento. Disminuyen su movimiento. A eso le llamamos viscosidad. Algunas moléculas o algunas sustancias son más viscosas que otras. ¿Qué es viscosidad?
el impedimento que tienen las moléculas de desplazarse uno encima de otro. ¿Y eso por qué es? Porque tienen muchas fuerzas intermoleculares. Entonces, las fuerzas intermoleculares de atracción, obviamente, en líquidos, tienen la intensidad suficiente para disminuir que las moléculas se muevan. Si tú derramas un poquito de miel en mi pizarra, la miel no se va a detener. Las moléculas van a deslizarse una encima de otra. Una capa de miel va a deslizarse encima de otra que va a quedar acá como el rastro de la miel. No sé si me dejo entender. Agarra miel, derrámala acá y vas a ver que va a deslizarse y va a dejar un rastro. Una capa, que es la capa superficial, va a desplazarse encima de otra. Pero mientras más viscosa sea la sustancia, va a haber menos fluidez. ¿Y eso por qué es? Porque las fuerzas intermoleculares son más intensas. Si yo comparo miel con agua, si yo derramo agua acá en mi pizarra, ¿el agua va a demorar en bajar o va a bajar rapidito? Va a bajar rapidito. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si el agua tiene puente de hidrógeno, y el puente de hidrógeno es una de las más fuertes que hay después del ion dipolo. Lo que pasa es que la miel no solamente tiene un puente de hidrógeno, la miel tiene azúcar. Y el azúcar está lleno de OHs. No sé si es que en algún momento en tu cole has visto a la glucosa o a la fructosa o alguna otra azúcar. Las azúcares tienen muchos OHs, 6 carbonos, y cada carbono tiene OHs. Sus puentes de hidrógeno son más intensos, y es por eso que las sustancias azucaradas y que son líquidas son más viscosas que el agua normal. Entonces, eso es correcto. La fuerza va a disminuir el movimiento, pero no va a evitar que las moléculas se muevan. No evita que te muevas. Te vas a seguir moviendo, solo que vas a disminuir un poquito tu movimiento. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué dice la otra pregunta. Esa no es. Ok, te están hablando. Los líquidos, dice, se caracterizan por ser anisotrópicos. Ya. Ya. Diferentes características según la dirección. Ya. La anisotropía, de hecho no deberían poner esta pregunta acá porque no vemos anisotropía a nivel academia, se ve en la universidad y en un curso un poco más avanzado, ni siquiera en cursos generales. Pero la anisotropía es una particularidad que tienen algunas sustancias de poder direccionar ciertas propiedades. No te entiendo cuando dices direccionar. Ok, te pongo un ejemplo sencillo. Primero, la anisotropía se analiza más en sólidos, en líquidos no. Ahí dice líquidos, descartada tu pregunta entonces, porque la anisotropía es más analizada en sólidos. Te pongo un ejemplo. Tú tienes acá un cristal. Tienes acá un cristal de vidrio o de una sal o un diamante, ¿ok? Ahí está tu cristal de diamante y tú quieres estudiar la refracción de la luz. Entonces, si tú le haces incidir una luz, la refracción va a depender de la dirección en la cual tú estés analizando el cuerpo, porque se va a refractar de varias maneras. Entonces, no es muy común esto de la anisotropía a nivel químico en academia. Profe, pero ¿eso no es polarimetría? Que Polarimetría. lo usa con un equipo que es un polarímetro, que hace que la reflexión, un haz de luz pase por la misma molécula y la dirección mide el ángulo de rotación. Ya. Lo que tú estás mencionando es algo que va a repetir más o menos el mismo principio. La polarización de la luz. La polarización de la luz, no te quiero marear, ¿ok? Es un poquito más avanzado. Pero las sustancias químicas son capaces de girar a la luz en un sentido horario o en un sentido antihorario. Para poder analizar eso se usan aparatos especiales como el polarímetro, que simplemente va a indicar una desviación de la luz, dependiendo de si tu sentido de giro es antihorario
o horario. ¿Y qué usan? El mismo principio, pero en el polarímetro se coloca una sustancia especial que te ayuda a desviar la luz. No te ya te vi que te estás mareando. No, eso no viene, olvídalo. Esa preguntita es un poco más hardcore. No, olvídalo, estás volando. Es un poquito más avanzada, eso no viene a nivel agrario, ¿ya? Si tú quieres analizar lo que es polarimetría, eso lo vas a ver en química analítica, probablemente, en la universidad. No hueles, es una criatura inocente, ¿verdad, criatura? Solamente tienes que saber que la anisotropía se analiza sobre todo en sólidos, ¿ya? Por eso esa pregunta es falsa. De hecho, esa pregunta no deberían haberla puesto. No es tan sencillo como parece. La viscosidad de los líquidos disminuye al aumentar la temperatura, porque a temperaturas altas el aumento de la energía cinética de las moléculas vence a las fuerzas de atracción. Excelente. Esa es la respuesta en la pregunta 20. La viscosidad, te dije que la viscosidad era la oposición al fluido. ¿Por qué te opones al fluido? Porque hay muchas fuerzas de atracción entre las moléculas. Ahora, si yo quiero que algo se vuelva más fluido y deje de ser viscoso, lo que voy a hacer es aumentarle la temperatura. Si tú le aumentas la temperatura a cualquier cuerpo, lo que vas a provocar es que sus moléculas empiecen a querer moverse con mayor rapidez. Estás incrementando la energía cinético-molecular, la energía que tienen adentro las moléculas y que les va a dar capacidad de movimiento, va a ir creciendo si tú le elevas la temperatura a algo, le das energía, la energía de la sustancia va a crecer. Y eso va a hacer que, como las moléculas se quieren mover con mayor facilidad, se van a empezar a romper las fuerzas. Eso pasa cuando hierves agua, por ejemplo. Cuando tú tienes un poquito de agua y lo quieres volver vapor de agua, le das calor, las moléculas adquieren esa energía, se separan tanto, de tal manera que se rompen los puentes de hidrógeno y esa sustancia se convierte en vapor. Algo similar pasa ahí. La viscosidad tiene muchas fuerzas intermoleculares, sobre todo puente de hidrógeno. Si yo quiero romper ese puente, tengo que darle energía. Esa energía, ese incremento de temperatura, va a provocar aumento de la energía cinética de las moléculas y se va a vencer esa fuerza de atracción. Clave de la 20, entonces, cachín. ¿Ok? Sorry por la volada, chicos. Te he hecho volar un ratito con esa parte de anisotropía. No te compliques mucho la vida, por favor. ¿Ya? Listo. ¿Hasta qué hora tenemos clase de criatura de Dios? Usted siga nomás, profe. ¿Sigo nomás? Sí, de ahí nos votan. Sigue nomás. ¿A qué hora Hay que nos terminar el votan? material, profe. No, está bien. No digo que no. Es justamente lo que quería hacer, la tarea. Seguimos. A ver, en la pregunta 21, dice, la glicerina tiene mayor tensión superficial que el agua. Ok, la tensión superficial es una fuerza también, es una consecuencia de las fuerzas de atracción. Mientras mayor puente de hidrógeno tengan las sustancias, mayor tensión superficial tienen. ¿Qué es tensión superficial? No sé si has visto en biología que sobre el agua pueden caminar algunos animalitos, algunos mosquitos, por ejemplo, incluso algunos lagartos un poco más grandes, algunas lagartijas, pueden patinar por el agua y no se hunden, porque el agua actúa como si fuera una cama, como una cama elástica. ¿Y por qué tiene esa propiedad? Porque hay puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno, si tú tienes una capa de agua, si tú tienes una superficie de agua, las moléculas del agua están en la superficie del agua y están abajo también del agua. Entre ellas, cada bolita es una molécula de agua, cada bolita es esta molécula de agua. Entre ellas hay atracción por sus cargas y esa atracción se llama puente de hidrógeno. Las moléculas tienen puente de hidrógeno y están tan cohesionadas que hay casos en los cuales algún cuerpito o algún insectito, alguna mosquita, hay mosquitas patinadoras, ahí hay una mosquita, perdóname si mi mosca me ha salido fea, ¿ok? Hay mosquitas que pueden patinar sobre el agua, ¿ok? Entonces, eso es tensión superficial.
Mientras más fuerzas intermoleculares tenga la sustancia, la tensión superficial es mayor. Si yo quiero romper esta tensión superficial, tengo que usar energía, ¿ya? Ahora, ¿quién tiene más tensión superficial entre la glicerina y el agua? La glicerina, porque si tú te das cuenta, en la glicerina hay varios OHs, OH, 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 OH. Entonces, hay mayor cantidad de puentes de hidrógeno, por lo tanto, la glicerina tiene mayor tensión superficial que el agua. La primera es verdadera. Profe. Tú te vas a hundir, pues es obvio, porque tú tienes mucha mayor masa, Vilma, no te pases, no tienes la masa de un mosquito. El agua tiene mayor temperatura de ebullición que el H2S. Háblame, ¿qué me dices? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. Porque el agua tiene puente, el H2S solamente tiene dipolo-dipolo. Solo tiene dipolo-dipolo. ¿Quién es más fuerte, el puente o el dipolo-dipolo? El puente. Puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno. Entonces el agua tiene mayor temperatura de ebullición que el H2S, porque tiene puente. Verdadera también. Vamos, dos verdaderas. El gas cloruro de hidrógeno tiene dipolo-dipolo. Cuidado, tiene dipolo-dipolo. Es polar. Es más soluble en el agua que el oxígeno. Muy bien. Verdadero. Muy bien. Verdadero. ¿Por qué? Porque el cloruro de hidrógeno es polar y el oxígeno es apolar. Lo polar disuelve lo polar. Verdadero también. Vamos, tres verdaderos. Puede ser avión o enano. Los compuestos, este de aquí, el ácido cianhídrico, aquí está, ya lo dibujé, y el formaldehído, ¿tienen puente de hidrógeno? Oye, ¿tienen puente? Falso. Falso, no tiene puente, solo tiene dipolo-dipolo. Entonces la clave sería enanito. ¿Okay? Profe, una pregunta. Dime, papá. Profe, pero hasta donde tengo entendido, la tensión superficial, al momento que tú le pones un capilar, incluso el agua se usa como un patrón. Entonces, no sería, para mí no sería la respuesta, porque la glicerina no tiene tanta tensión superficial como el agua. Tú estás relacionando dos propiedades completamente diferentes. Capilaridad, que es la propiedad que tienen algunos cuerpos para subir a través de tubos muy delgados, y tensión superficial, que son propiedades distintas. Pero la tensión superficial se mide así, porque hasta donde tengo entendido, cuando viene hay animales que tienen muy poco peso, por eso de que ellos pueden volar, sobrevolar por el agua, por eso que a eso se le toma como un gran ejemplo al momento de medir la tensión superficial. Ajá, correcto. Por eso mi duda. Claro, está bien, es lo que he dicho. La tensión superficial es la propiedad en la cual una superficie de agua tiene tanta cohesión en sus moléculas que permite que algún organismo pueda estar encima, o no solamente un organismo. En cambio, la capilaridad es lo siguiente. Yo tengo un recipiente y le voy a colocar un tubito. Este líquido tiene la capacidad de ascender por ese tubito gracias a que tiene también fuerzas intermoleculares. Una cosa es capilaridad, que se mide de una manera, y otra cosa es tensión superficial, que se mide de otra manera. No son propiedades iguales. No sé si es que me dejo entender. Amigo. No te estreses. Te estás estresando. Te estás estresando. Si es que hay alguna dificultad más, amigo Eddie, lo conversamos la siguiente clase. Y nos vamos despidiendo porque me acaban de comunicar que ya es hora. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí nos estamos viendo. Cuídense mucho. Y cualquier cosa, los estoy... Chao, profe, gracias. Chao, chicos, cuídense. Eddie, Chao, profe, gracias. Feliz del padre, profe. Gracias, profe. No soy padre. Feliz día, profe, feliz día el domingo. Adelantado. Profe. Adelantada para sus futuros hijos. Gracias, chicos. Chao, Gracias, profe, amiga cuídese. extranjera. Gracias, amiga extranjera. Muy bien, nuestra amiga del extranjero, directamente desde Venezuela. Que lo celebren que así va a ser. Profe, ¿y no tiene mascota?
No tengo. Dime, si hay dudas, avísame antes de que nos voten. Profe, una pregunta. ¿Lo apolar se disuelve en polar? Dime. ¿Lo polar se disuelve en polar? Lo polar disuelve lo polar y lo apolar disuelve lo apolar. Claro que sí. Es así, Omar. Pero, ¿y ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Lo polar puede disolverse, puede mezclarse con algo polar. Siempre polar con polar. Pero en la premisa 3... ¿De cuál, mamá? En la premisa Profe. 21, el cloruro de hidrógeno es Polar. 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 Pero polar. ¿y el O2 es apolar? ¿O es polar? Apolar. Ambos son Apolar. apolares. No. El O2 es apolar y el cloruro de hidrógeno es polar. Pero no dice que se disuelve lo polar con lo polar. No entiendo. No, ahí te están diciendo es más soluble. ¿Quién es más soluble? Y mal. Ok. Gracias, profe. Escuché una pregunta, una voz. Una voz así medio sensual, medio varonil. Creo que querías preguntar algo. ¿La tarea quieres que haga? Ya. ¿Cuál era la tarea? Al toque. Si es que estás ahí, chévere. Si es que ya tienes que ir a almorzar, no me molesto. O 3. Si es que estás con hambre, yo no me molesto, ¿ya? Uy, pero no le hemos tomado foto a esto, espérate. Aquí nada más, ¿ya? Aquí chiquitito, ¿ya? Aquí abajito nomás. Era el ozono y el CO, ozono. La gráfica del ozono es esta de acá. Un poquito más quebradito. Ese es el ozono. Con su par libre. ¿Ok? Yo te he pedido dos cositas. Primero, que analices su polaridad. ¿Es una molécula simétrica? Claro, está rodeado de lo mismo. Pero el átomo central tiene un par libre. Por lo tanto, la molécula es polar. ¿Ok? La molécula es polar. Ahora, si es polar, ¿qué dipolaridad presenta? Permanente y instantánea. Instantánea. ¿Ok? Si tiene esas dos dipolaridades, ¿cuáles serán sus fuerzas entonces? Entonces, por la dipolaridad permanente tiene dipolo-dipolo y por la instantánea tiene London. Esa es la primera. ¿Ok? Y ya está. ¿Cuál era la otra molécula? CO. Muy bien, la que hizo sufrir a mi amiga cumpleañera. Perdóname, mamá, perdóname, no fue mi intención. Esta molécula no es una molécula sencilla de dibujar. Hay que tener cuidado. Por cuestiones de tiempo, no lo voy a dibujar despacio. La gráfica te tenía que haber salido así. Ahí está. Esa debería ser la gráfica del CO. Pero si tú verificas, recuerda que el carbono tiene 4 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6. Si tú haces el análisis final, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5, pero debe tener 4. Le está sobrando. 1, 2, 3, 4, 5 para el oxígeno. Tiene 5, pero debería tener 6. Por lo tanto, aquí este enlace es dativo. Uno de los enlaces tiene que ser un dativo. Espérate, ¿puede haber un triple y uno de ellos dativo? Sí, puede haber un triple y uno de ellos dativo. ¿Ok? Esta es la gráfica de esta. Ahora, date cuenta que no es una molécula simétrica. Es un carbono y un oxígeno. Para nada es simétrico. Por lo tanto, la molécula es polar, tiene dipolaridad permanente, dipolaridad instantánea. ¿Y qué fuerzas tiene? Tiene dipolo-dipolo y London. Esa era la tareita, criatura de Dios. Falta uno. ¿Okay? ¿Qué falta? ¿Cuál falta? SO3. Pero el SO3 ya lo hemos hecho en clase. Quedé en shock. En una preguntita. Sí, lo hicimos. Sí lo hicimos, ¿verdad? O lo hago por acá, Sí, rapidito. El SO3 es así.
simétrica y no tiene pares libres, por lo tanto es apolar. Si es apolar, solamente tiene dipolaridad instantánea, y si solo tiene dipolaridad instantánea, la única fuercita es London. Nada más, esa era la tarea. Ok, corrígelo, analízalo y lo vemos el día lunes. Profe. Dime, mamá. ¿Puede darme la clave de la 22, por favor? Sí, Milagritos. ¿Estás en la oscuridad, Milagritos? Soy La Briana, sustancia, profe. la sustancia que tiene mayor punto de fusión y ebullición tiene que ser una sustancia iónica. Ahí gana la sustancia iónica, el yoduro de potasio. Clave enano en la 22, amiga Milagritos. Gracias, profe. Enano. Soy Briana.